por parte de la Comisión de Defensa van a ser incorporados. También queremos manifestar que han ingresado proyectos que van a ser acumulados. Proyecto 2014 de iniciativa del congresista Luis Yica. El proyecto 2016 de la congresista Úrsula Letona. El proyecto 2017 del congresista Octavio Salazar y el proyecto 2018 del congresista Kenji Fujimori. La acumulación será en cuanto corresponda y además por una economía procesal. Presidente, quiero finalmente terminar diciéndole a nuestro pueblo que nos está viendo en estos momentos de que confíen en el Congreso de la República, porque acá somos gente de bien, nos podemos equivocar, pero también estamos dispuestos a corregir nuestros errores. Queremos hacer trabajo serio, no estamos haciendo un trabajo para el aplauso fácil, estamos haciendo un trabajo que beneficia a un sector importante de la población. Estamos poniéndonos en el zapato de muchos peruanos que tienen la esperanza y la ilusión de ver en esta planta medicinal la forma de cómo aliviar su dolor. De eso se trata. Lo hemos dicho y lo ha dicho el congresista Velázquez, que es que muy bien, de que no estamos diciendo que esta planta va a curar, estamos diciendo que va a paliar su mal y va a hacer más llevadera su vida y le va a dar calidad de vida. De eso se trata. Y hemos puesto candados bien importantes. Por ejemplo, esta ley va a ser evaluado anualmente. Eso está planteado. Eso quiere decir que el Estado Nacional va a ir ajustando esta ley en el futuro y vamos a ir en el camino corrigiendo los errores. He escuchado con mucho respeto también a algunos colegas que dicen que la FDA no ha autorizado, pero sin embargo en Estados Unidos, ya que lo tomamos como gran ejemplo, entonces, ¿cómo es que en varios estados de ese país están usando el cannabis con fines medicinales? Existe legislación en ese país. Y si somos admiradores de la FDA, debemos también admirar y copiar lo que ellos ya están legislando hace años utilizando esta planta. No tengamos miedo, no tengamos temor. Los peruanos somos suficientemente capaces e inteligentes para poder administrar este producto. Habrá problemas, habrá piedras en el camino, pero creo que el Estado Nacional debe ponerse firme y empezar a trabajar sin complejos en un tema. Queremos ver a nuestras universidades investigando. Queremos en el futuro, en vez de estar, como dijo César Villanueva, en vez de estar trayendo la pastilla, este país debe empezar a producir el aceite y exportar el aceite, ¿por qué no más adelante? Algún día lo haremos, pero tenemos que empezar. Y para eso se necesita decisión política del Congreso de la República. Presidente, se ha concluido ya con el documento y vamos a este texto sustitutorio entregarlo para que podamos ir a la votación. Gracias, presidente, en nombre de muchos niños y padres de familias que esperan con esperanza e ilusión este momento histórico que va a revolucionar por primera vez a nuestro país y a este Congreso de la República. Seguramente vamos a levantarle en algo la imagen que muchas veces la perdemos por otros errores. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Narváez. Entiendo que está recogiendo algunos temas de la Comisión de Defensa. Si hay algún texto adicional. Congresista Narváez. ¿Hay algún texto que se va a alcanzar a la mesa? Sí. Sí, presidente, en estos momentos. Entonces, mientras vamos viendo el texto que se va a alcanzar a la mesa, ¿podemos ir avanzando con un tema? ¿Cómo va el texto? ¿Se puede ir avanzando con otro tema, dice o no? Ya está concluido, presidente, en estos momentos vamos a... Bueno. Solamente es cuestión de segundos, gracias. Entonces vamos a ir marcando asistencia mientras distribuyen por favor el texto, que fue lo mismo que hicimos en la mañana, pero creo que acá nadie se va a molestar. A ver, ir marcando asistencia, por favor. Vamos a registrar asistencia. Congresista Velázquez, presidente de la Comisión de Defensa. Una consulta, ¿se vaya a votar el dictamen?
Quisiéramos tener el texto, presidente. Estamos esperando el texto. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que alcancen el texto para poder distribuirlo y leerlo. Presidente, yo le pediría un cuarto intermedio breve de 15 minutos para que revisemos el texto y podamos ponernos de acuerdo en un texto final y luego poder votarlo, para evitar cualquier duda o suspicacia que pueda haber. Sí, congresista. Yo le he pedido al presidente de la Comisión de Salud, me dice que ya está el texto, o sea que ahorita lo va a entregar. Bien, vemos en estos instantes, exactamente a las 8 de la noche con 18 minutos, el movimiento propio de... Son 7 hojas. Presidente de la Comisión de Salud, congresista Narváez, hacemos un cuarto intermedio, entonces mientras sacan fotocopia, son 7 páginas del texto. Correcto, no hay problema. Perfecto, vamos a borrar la asistencia. Señor relator, siguiente tema, mientras que sacan fotocopia, por favor, el texto y lo distribuyen. De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 497, 1242 y 1269, autógrafa observada por el señor Presidente de la República, se propone modificar la Ley 28.094, Ley de Organizaciones Políticas, la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 27.683, Ley de Elecciones Regionales y la Ley 26.864, Ley de Elecciones Municipales, con la finalidad de uniformizar el cronograma electoral. Se pone en consideración de la representación nacional las observaciones formuladas por el señor Presidente Constitucional de la República a la autógrafa de ley correspondiente. La Junta de Portavoces, con fecha 19 de octubre de 2017, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente hoy día, luego de analizar las observaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo respecto de la autógrafa de ley sobre cronograma electoral aprobada en este pleno, debemos informar que la primera está referida a la posibilidad de incrementar de 1 hasta 3 el plazo para apelar las tachas interpuestas. Respecto a la segunda observación, cuestiona la reducción del plazo para la interpolación de los recursos de apelación en procedimientos de tacha, y la primera, que tiene que ver con la remisión de información en formato digital y físico. En ambos casos hemos coordinado con los voceros de las diferentes bancadas y estamos allanándonos a las observaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo, considerando que para todo este Congreso la reforma electoral es un asunto impostergable y que el cronograma electoral marque el inicio de esta reforma, que nos permitirá tener mejores plazos y mejor organización en los procesos electorales. En ese sentido, señor presidente, solicito a usted y a través suyo a la representación nacional la aprobación del allanamiento a la autógrafa de ley remitida. Gracias. El allanamiento ha sido ya además el documento distribuido. Vamos a marcar asistencia para votar el allanamiento expuesto por la presidenta de la Comisión de Constitución. Marcar asistencia, por favor. Muy bien, continuamos con esta transmisión del Pleno del Congreso. Es Congreso Televisión y Radio Congreso. Se marca asistencia en cuanto a las observaciones que hizo el Ejecutivo de una serie de modificaciones. Ahí tienen ustedes en pantalla una serie de leyes referidas a la unificación del cronograma electoral. Estas observaciones tienen que ver concretamente con los plazos de tachas y apelaciones, y acaba Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, de anunciar que pues ha habido un allanamiento a estas observaciones, es decir, que se dan por aceptadas. Por tal razón se modificaría, de acuerdo a lo que ha observado el presidente de la República dentro de sus prerrogativas constitucionales,
y en este término se está procediendo a la toma de asistencia para que una vez consignada se pase a votar sobre este asunto. Mientras esto ocurre, se está en este intermedio que era necesario para poder volver a redactar y distribuir el nuevo texto, el texto que sustituye luego del extenso debate sobre el proyecto que aprobaría el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Eso está todavía, como se dice, en stand-by, mientras que se ya le da la forma final. Y el presidente Luis Galarreta ha aprovechado para este tema, aprovechando el tiempo, referido a la Ley Orgánica de Elecciones y las observaciones que había hecho el Ejecutivo respecto a la unificación del cronograma electoral. Esto en unos instantes más se va a poner a consideración de la representación nacional que deberá, luego de su asistencia, marcar su voto. Entonces, los plazos de tachas y apelaciones, entre otros temas observados por el Ejecutivo, se han allanado a estas observaciones en la Comisión de Constitución y finalmente se pone a consideración del Pleno para que se apruebe y que finalmente, con dichas observaciones, quede ya aprobado el proyecto de modificación, de unificación del cronograma electoral. Tanto en lo que respecta a los plazos para las elecciones regionales y también de los gobiernos locales. Se están modificando entonces los días que habían para presentar tachas. Había obviamente un plazo que debía respetarse hasta ciertos días antes de las elecciones. Se podían presentar tachas contra los candidatos y estas obviamente podían ser apeladas por los candidatos que habían sido tachados. Todo ese cronograma que generó un cuello de botella, recordemos la labor recargadísima que tuvieron los jurados electorales especiales y en última instancia el Jurado Nacional de Elecciones para resolverlas, pues es lo que se quiere evitar, a fin de que asistencia, por favor, tenga el electorado un conocimiento cabal de sus candidatos con la suficiente anticipación antes de la fecha de los comicios. Bien, el presidente Luis Galarreta hace el último llamado para el registro de asistencia y de inmediato, al cerrarse esta, se procederá a la votación. Se le está evidentemente también entregando el tiempo necesario para que se modifique el texto del proyecto de ley del uso medicinal y terapéutico del cannabis. Se cierra la asistencia en estos instantes. Vamos a ver el tablero electrónico, la pantalla, ahí está, muy bien. Sí. Y en unos instantes vamos a saber el número de congresistas presentes. Han registrado su asistencia 78 señores congresistas al voto. Por tratarse de una modificación a leyes orgánicas, se requiere su aprobación del voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas. Por favor, al voto. Proceden entonces ya los parlamentarios a votar acerca de este allanamiento que ha sido confirmado oficialmente en su intervención por la presidenta de la Comisión de Constitución de distintas leyes. Estas leyes que tienen que ver con las organizaciones políticas, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y de Elecciones Locales. Cerrar votación. Velázquez, congresista Velázquez. Cerrar votación.
Han votado a favor 76 señores congresistas, en contra 0, abstención. Ha sido aprobado el allanamiento sobre la ley que propone modificar la ley 28094, ley de organizaciones políticas, ley 26859, ley orgánica de elecciones, ley de elecciones regionales y la ley 26864, ley de elecciones municipales, con la finalidad de uniformizar el cronograma electoral. La aprobación de allanamiento no requiere de segunda votación. Vamos con la misma asistencia, votar el tema que estaba con Cristal Narváez. Ya estamos listos, ya se distribuyó el texto final. Siguiente. Vamos avanzando al siguiente tema. Tomar en cuenta el voto de cuenta Pariona Verde en la votación anterior. Sí, siguiente tema. Resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del 6 al 13 de noviembre de 2017. Se da lectura a un oficio remitido por el Poder Ejecutivo. Oficio 272-2017 PR. Señor Luis Galarreta Velarde, presidente del Congreso de la República. Tenemos el alto honor de dirigirnos a usted a fin de solicitar al Congreso de la República que, por intermedio de su digna presidencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, autorice al suscrito en su calidad de presidente de la República la salida temporal del territorio nacional del 6 al 13 de noviembre de 2017 con el objeto de viajar a la ciudad de Da Nang, República Socialista de Vietnam, a fin de participar en la 25ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC y la cumbre APEC Líderes Empresariales APEC-CO Summit. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico tiene una gran prioridad en la política exterior y comercial de nuestro país. Por dicho motivo, como es de su conocimiento, el año pasado se llevó a cabo en la ciudad de Lima la 24ª cumbre de líderes APEC, donde el Perú tuvo una destacada participación como anfitrión y moderador de los diferentes temas abordados. En esta ocasión, la presencia de nuestro país al más alto nivel responde a los esfuerzos para seguir garantizando la defensa de los intereses nacionales en la región Asia-Pacífico y en sus mecanismos de integración económica a través de la apertura de mercados y la facilitación e incremento de la inversión. Finalmente, cabe destacar que, al margen de la citada cumbre, también se sostendrán reuniones con diferentes líderes a fin de estrechar las relaciones bilaterales con las principales potencias del área, así como evaluar mayores oportunidades de cooperación en diferentes ámbitos del interés para el país. En otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovar los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima. Atentamente, Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, Mercedes Sarao Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. De conformidad con el inciso C del artículo 54 del reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta del proyecto de resolución legislativa. Proyecto de resolución legislativa 2012. Proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional del 6 al 13 de noviembre de 2017. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso 1, literal J, del Reglamento del Congreso de la República y en la ley número 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor presidente de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional del 6 al 13 de noviembre de 2017 con el objeto de viajar a la ciudad de Da Nang, República Socialista de Vietnam, a fin de participar en la 25ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC y la cumbre APEC Líderes Empresariales APEC-CO Summit. La presente resolución legislativa entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, Mercedes Sarao Fernández, presidenta del Consejo de Ministros. En debate, proyecto de resolución legislativa leído. Señor congresista, ¿quiere hacer uso de la palabra? No habiendo pedido uso de la palabra, registrar asistencia para votar el proyecto de resolución legislativa. Bien, entonces se está registrando la asistencia para poder aprobar el pedido que ha hecho llegar el Ejecutivo de autorización de salida del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski
desde el día 6 hasta el próximo 13 de noviembre. Este viaje está previsto a la República Socialista de Vietnam para participar en la 25ª cumbre del Foro Asia-Pacífico APEC. No es la primera vez que en este lejano país del sudeste asiático se realiza este foro. Incluso este país y el Perú fueron uno de los últimos en ingresar a esta comunidad económica de cooperación internacional. Pero, obviamente, como lo van a ver ustedes más adelante en Congreso Central, también ha sido aprobado previamente el viaje del 2 al 4 de noviembre próximo del primer mandatario a la República Argentina. Allí tiene previsto participar en el 18º Foro Iberoamérica, en donde también hay mucho interés del Perú para posicionarse en los mercados internacionales. Y el 3 del próximo mes, aprovechando su estadía en Argentina, que va a ser, además de este Foro Iberoamérica, el evento central, una reunión bilateral con el presidente Mauricio Macri. Así que el primer mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, va a tener pues durante la primera quincena del próximo mes una actividad internacional bastante recargada. Entonces, a pocos instantes de que se cierre la asistencia para la aprobación de este proyecto de resolución legislativa que autoriza la salida del presidente de la República a la República Socialista de Vietnam. Foro importante, sin duda, en el que va a intercambiar una serie de importantes propuestas de cooperación con sus similares de las grandes potencias. Será registro de que asistencia, tienen como denominador común al Pacífico. Han registrado asistencia 73 señores congresistas al voto. Señores congresistas, al voto. Registrar votación. Vamos a cerrar la votación. Ramírez, Velázquez, Dipas. Cerrar votación. Han votado a favor 69 señores congresistas, en contra 0, abstención 0. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del 6 al 13 de noviembre del 2017. Más congresista Ramírez, verde. Congresista Vergara, verde. Verde. Velázquez, verde. Ok. 72 a favor. Luz Salgado, verde. De Belaúnde, verde. Ceballos, verde. Ceballos, sí, verde. 75. Siguiente tema, señor relator. Conformidad, perdón, con el penúltimo párrafo del artículo 70 del reglamento, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Siguiente tema. De la Comisión de Cultura, proyecto de ley 612. Transportes. De la Comisión de Transportes, proyecto de ley 853, se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la modernización y equipamiento del aeródromo Manuel Prado de la ciudad de Mazamari, provincia de Satipo, en el departamento de Junín. Consignar el voto del congresista Costa en la votación anterior. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Transporte. Tiene la palabra el congresista Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Transporte. Señores congresistas, vamos a tratar de avanzar. Estamos esperando el texto. No nos vamos a ir sin el texto final del proyecto de debate del uso del cannabis. Congresista Ventura, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó por unanimidad en su sesión ordinaria del 27 de junio del 2017 el dictamen que recomienda un texto sustitutorio al proyecto de ley 853-2016 CR, de autoría del congresista Pariona, que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización y equipamiento del aeródromo Manuel Prado en la ciudad de Mazamari, en la provincia de Satipo, departamento de Junín. El objeto del proyecto es declarar de necesidad pública e interés nacional la modernización y equipamiento del aeródromo Manuel Prado en la ciudad de Mazamari, en la provincia de Satipo, departamento de Junín, con la finalidad de mejorar su capacidad operativa y promover el uso comercial, respetando el medio ambiente, las áreas naturales y arqueológicas protegidas. Por estas consideraciones, señor presidente, pido se someta a debate y posterior someter a voto. Muchas gracias. Gracias. Este proyecto ha sido aprobado por unanimidad, lo cual corresponde 2 minutos por cada bancada, si que quieren usarlo. Solamente el congresista Pariona, autor del proyecto. Congresista Pariona. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a la Comisión de Transportes del Congreso de la República, que ha podido dictaminar esta iniciativa. Es una propuesta del pueblo de la Selva Central, de la región Junín, presidente. Colegas parlamentarios, esta es una propuesta de un sueño anhelado de la Selva Central, que quisiera resumir brevemente la historia que tiene Selva Central, pero una historia negra. La subversión hace muchos años ha destruido la selva, nos ha dejado destruido y aún ahora no recuperamos de todo lo que nos ha dejado ese desastre, la subversión. La mosca de la fruta es otro de los problemas que aún queda muchos años por resolver. La roya amarilla del café igual. Pero hay una gran esperanza en el pueblo de la Selva Central con esto de proyecto del aeródromo de Mazamari, donde queremos impulsar los vuelos comerciales hacia la Selva Central para promover el turismo. La Selva Central es rico en atractivos turísticos, no solamente su vegetación, sino tenemos las culturas vivas, los idiomas, los dialectos, las cataratas, y podemos con esto promover desarrollo económico en la Selva Central, generar ingreso económico al bolsillo de cada ciudadano. Y esto yo creo que debemos impulsar desde este Congreso de la República. El pueblo de la Selva Central, la región Junín, lo agradecerá mucho por esta aprobación, distinguidos colegas parlamentarios. Yo sinceramente, una vez más, solo me queda invocar al Parlamento de poder impulsar esta iniciativa y marcar la línea para que el Ejecutivo pueda impulsar y pueda aquí en adelante destinar presupuesto para lograr la ampliación y el mejoramiento de este aeródromo, y podemos lograr ese sueño anhelado. Muchas gracias, presidente. Esperamos la aprobación de este pleno de Congreso. Bueno, si nadie quiere hacer uso de la palabra, los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para proceder a votar. Bien, se trata de la asistencia que registran los congresistas para poder inmediatamente pasar al voto de este proyecto número 853, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización y equipamiento del aeródromo Manuel Prado de Mazamari, provincia de Satipo, departamento de Junín. Como lo ha dicho el autor del proyecto, el congresista Pariona, pues se trata simplemente de fomentar la llegada de vuelos comerciales a través de la transformación de un aeródromo ya en un aeropuerto. Estos aeródromos, como lo ha referido en la época su asistencia, señores congresistas. Pues simplemente servían para el transporte de algunos implementos básicos
y pertrechos también para las fuerzas del orden que tenían una base en la zona antisubversiva. Pero más que eso, no fomenta ningún tipo de actividad comercial, que es lo que busca este proyecto de ley.